Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Biopolítica. Hoy estamos con Guillermo Nano Cara, concejal del Frente de Todos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte, estamos bien. Bueno, Nano, me gustaría que arranquemos hablando de quién te trajo a la política. Supongo que muchos factores. En términos personales, no lo tengo que poner. Mis padres, mis viejos eran militantes y mi viejo militó toda la vida y obviamente uno eso también lo va adquiriendo. Pero la verdad es que también tiene que ver con las contradicciones de la vida que uno atraviesa, ¿no? Que hemos ido atravesando. Vos pensás que los 90 sobre todo, que es cuando empecé a militar, digamos ahí por los 12, 13 años, fue una etapa muy jodida, donde una parte importante de la población la estaba pasando muy mal y la herramienta política como la única posibilidad de cambiar esa situación era, por lo menos era lo que uno entendía, y a partir de ahí la militancia es un ejercicio, digamos, que va vinculado, ligado a ese pensamiento. Y después, bueno, hay muchas razones, ¿no? Desde lo ideológico, lo filosófico y también lo humano. Uno se va generando y conociendo las mejores personas que he conocido a través en la vida, digamos, tienen mucho que ver con la política. ¿Te acordás del momento en que arrancaste? ¿Tenías por ahí algunas dudas? ¿Sabías más o menos lo que querías? Mirá, sé que tenía que ver fundamentalmente con empezar a construir una herramienta desde la UES, desde los secundarios, en una vinculación con el territorio, digamos, con los barrios más postergados. Y rápidamente pasa el recorte presupuestario a la educación de DECIBE, lo cual generó un momento de ebullición en todo el movimiento estudiantil, por decirlo de alguna forma, y ya estábamos involucrados, digamos. La verdad es que no podría recordar una fecha exacta, porque, insisto, se vincula también con los grupos de amistad, de afectos, que fuimos avanzando en empezar a pensar también una herramienta política. Bueno, y también hablabas un poco de la familia, arrancaste en un momento delicado de la Argentina. ¿Te acordás? ¿Hay algún momento que vos hayas dicho, bueno, necesito empezar a transformar a través de la militancia? Y fue todo ese proceso, pero supongo que ya a partir de los 16 años, digamos, un poco más comprometidos con los centros de estudiantes secundarios, que además uno se empieza también a pensar y a sentir como una identidad la militancia, ¿no? Una identidad de vida. Después, entre la contingencia y las decisiones personales, son los lugares que uno va ocupando, pero me parece que, y al día de hoy esto lo sigo pensando, el mayor valor, el mayor aporte es estar en ser un militante, y en esa, esbozando un poco alguna idea de definición, tiene que ver con una vocación de brindarse a una causa colectiva que tiene como sentido final las búsquedas de mayor igualdad, digamos. La verdad, cuando nosotros empezamos a militar, o en ese momento, por ahí no era el momento de mayor efervescencia. Precisamente las enormes decepciones del pueblo en torno a lo que fue la salida de la democracia y cómo la salida de la democracia no logró resolver la desigualdad social. Tal vez eso generó que, y sobre todo la juventud, discurriera en su rebeldía y en su vocación de participar por otros canales, digamos, por otros medios y no por la política. Creo profundamente que Néstor Kirchner es un cambio fenomenal en la historia argentina. Es una modificación, insisto, de una profundidad histórica todavía hoy no dimensionada, que volvió a poner a la política, a la militancia, como una herramienta y como la única herramienta que tiene el pueblo para poder vivir mejor, digamos, para poder generar mayores niveles de igualdad. Eso lo hizo en función de cumplir el acuerdo social. Bueno, Néstor plantea un acuerdo social y electoral y político, donde él es el primer militante, además, donde él plantea esa idea y sugiere esa idea de romper inclusive con esa impronta tan cerrada o si querés barroca de la idea del presidente y el primer mandatario, y se pone al servicio de una causa con todo su cuerpo hasta el último segundo de su existencia, digamos, ¿no? Y eso es muy fuerte y eso generó
un desborde enorme en la militancia, sobre todo en los sectores juveniles. ¿Se extraña la figura de Néstor o crees que por ahí se ve reflejada en las políticas del Frente de Todos que está llevando hoy en día? Sí, se extraña. Se extraña porque, digamos, por toda figura con el peso histórico como el de Néstor, es más, yo te voy a decir la verdad, uno llega a quererlo, digamos, ¿no? Una vez leí una frase similar de es el hermano al que nunca le di un abrazo, digamos, ¿no? Es una relación, tal vez un padre al que uno nunca le dio el abrazo, ¿no? En términos más generacionales e históricos. Más allá de que haya marcado un surco que buscamos darle continuidad, en todo caso, ¿no? Que esa es la apuesta. Pero se lo extrañan porque además también generaba en términos de una complicidad y una cercanía enorme entre el referente, el dirigente, el líder político y quienes estamos en la militancia y en la construcción cotidiana de ese proyecto. Me hablabas de cargos, de continuidad. ¿Qué planes tenés vos después de ser concejal? ¿Te gustaría ser intendente en algún momento? Mirá, hay una frase que reza que está muy buena, que dice todo cura sueña con ser papa, ¿no? Yo creo que quienes hacemos política y sobre todo muy vinculados a una ciudad, siempre estamos pensando en cómo generar la mejor alternativa para que tengamos una intendencia que esté acorde a la demanda de la comunidad, de los vecinos, de las vecinas. La verdad que la ciudad de La Plata se ha vuelto en los últimos años muy restrictiva, muy cerrada, muy pensada. Nosotros somos 21 delegaciones, digamos, ¿no? Y cuando uno ve la política, la administración pública, desde dónde se piensa y para dónde se piensa, bueno, no están contempladas esa realidad. Y acá hay delegaciones que tienen la envergadura de municipios grandes, inclusive, ¿no? Cuando ese volumen de vecinos y de vecinas, esa cantidad enorme, esas delegaciones que tienen una historia, un bagaje cultural, te diría, tan importante, tienen un abandono de tantos años, y cómo no pensar y redoblar esfuerzos para generar una alternativa política que vuelva a poner además la ciudad en un curso de crecimiento, porque esta además es una ciudad que lo permite. Es decir, quienes interpretamos lo que es la ciudad de La Plata desde una lógica propositiva, rápidamente vas a ver, tiene una enorme diversidad en la propuesta propia de quienes la habitan, digo, y una capacidad de organización muy grande de sus habitantes. Entonces basta poner un poco la oreja en los vecinos, en la comunidad, qué es lo que se está planteando para poder llevar políticas públicas que asistan a un crecimiento en ese sentido. Y después es una ciudad que fue pensada, que fue soñada. Y esa idea de un sueño, de una proyección, realmente no la tienen otros distritos. A veces ya hay muchos municipios que arrancan con problemas estructurales que después es muy difícil desandarlo. Bueno, ese no es nuestro caso y lamentablemente por la desidia, por la falta de planificación, de visión estratégica, estamos generando o se están generando esos problemas estructurales que si sigue así, después es mucho más difícil desandarlos, ¿no? Cuesta soñar entonces, hoy en día. Yo no creo que cueste soñar, creo que el sueño está y que está en la comunidad. A veces cuesta que algunos funcionarios de turno escuchen eso, ¿no? Y que estén más preocupados por pensar la integralidad de un municipio de 1000 kilómetros cuadrados prácticamente y el desarrollo y la riqueza que eso genera, más preocupado en eso y un poco menos preocupados en las roscas y en los mentideros de la política y palaciega, o pensar que nosotros pasamos a duplicar la cantidad de secretarías municipales. Hay secretarías que no sabemos ni para qué, pero nadie sabe ni para qué sirven, digamos, ¿no? Obviamente tiene que ver con acuerdos más políticos, palaciegos, pero en ningún caso lejos de poder pensar una idea de desarrollo productivo, de generar trabajo, de recuperar patrimonio histórico que tiene la ciudad y el crecimiento. Vos pensás que hoy hay muchos barrios en la ciudad que tienen además una organización comunal muy rica, con una visión inclusive sustentable, ambiental, de crecimiento, que lo hacen con una autonomía muy grande del municipio que no lleva ni una asistencia, digamos, no plantea una propuesta en el sentido de acompañar y profundizar esa capacidad. Tenemos una ciudad con además un saber universitario que es sumamente importante y que puede ser muy bien utilizado en torno que lo vial, que lo productivo, en fin, bueno, que volver a generar además puestos de trabajo
y se contratan consultoras extranjeras a veces para pensar una idea de tránsito como las bicisendas, por ejemplo. Dinero que se va, pensamiento que no es de acá. Bueno, hay mucho para repensar o para replantear, mejor dicho, pero uno ve que lo ve en la vecindad, lo ven los vecinos y vecinas de la ciudad, que hay una lógica de acompañar eso. A mí me pasa porque estoy permanentemente recorriéndola, trabajando, discutiendo, charlando, digamos, con la población y realmente se puede pensar una ciudad mucho más de avanzada y no esto que además parece que es como quien va sosteniendo algo que se cae entre los dedos, ¿no? O sea, esa es la idea que uno tiene de esta gestión, que van sosteniendo un poco cuando el sueño platense o del platencismo, digamos, de una ciudad mejor, sigue estando, porque de hecho hay muchas intervenciones en ese sentido por parte de la comunidad. Ahora, muchas veces van en resistencia, no solo que no son acompañadas por el municipio, sino que van en resistencia. Hace un rato vos me hablabas de los funcionarios y los políticos de turno. ¿Vos por qué crees que cuesta llegar? Porque por ahí hay gente que tiene las herramientas para hacerlo, pero se habla de que están siempre los mismos. Mirá, yo creo que no sé si lo pondría en concepto de que cuesta llegar. Me parece que las elecciones y las decisiones tienen, ¿no?, un montón de circunstancias que llevan y traccionan el voto para un lado o para el otro. Lo que está claro es que siempre, digamos, hay una lógica, o casi siempre, de que la reelección, digamos, ¿no?, de mantener un mandato más, porque obviamente la comunidad entiende que tiene que haber un proceso de mayor plazo. Generalmente, digo. Eso explica claramente, entre otras cosas, digo, pero la reelección del actual intendente. Pero también está claro que muchas veces se ha apelado, en términos comunicacionales, a cierta emotividad o a cosas coyunturales, a definiciones coyunturales, y por qué no también decirlo, a demagogia y a mentira lisa y llana, que después no se condice con los hechos. Pues están haciendo muchos negocios entre gallos y medianoche que nada tienen que ver con el crecimiento de la ciudad, como los 38 desarrollos urbanísticos que se llevaron en diciembre del 2018 sin una planificación, digamos, sin una visión de los servicios públicos. ¿Cuántos barrios hay hoy en la ciudad de La Plata, barrios nuevos, que no tienen acceso a los servicios públicos elementales? Si seguimos en este derrotero, ¿cuánta contaminación hay por parte en los arroyos por una falta de planificación? Nos queda, para hacerlo más simple, un solo arroyo sin contaminar, que es el Pescado, y se están empezando desarrollos urbanísticos ahí, que si no hay una planificación previa de lo que se va a hacer en términos de obras de cloaca y demás, se va a terminar contaminando la misma agua, además, que después toma la misma comunidad. Entonces, digo, me parece que en eso, cuando uno habla de la falta de planificación, estamos hablando de cosas que tienen un peso en la calidad de vida muy fuerte. A veces se ven en determinadas cosas muy rápido y en otra tarda un tiempo más, pero ya la realidad de la falta de vocación política del intendente, de poner la ciudad en el lugar de realizar un sueño de un vivir mejor, queda muy demostrado, digamos. Y ese deterioro es, yo te diría, el primer elemento para salir del sueño y pasar a la pesadilla, porque hoy es una pesadilla con 30 a 40 milímetros de agua de lluvia. Tenés una enorme parte de zonas como Villa Elvira, San Carlos y demás que ya tienen inundación, y 30 milímetros de agua no es una lluvia, es una lluvia que se da, su promedio, sobre todo en la lluvia de intensidad del verano. Y ya hay gente que está viendo con el trastorno ese porque no se han hecho ni siquiera las obras de mantenimiento de los sumideros. Hablando un poco de la gestión actual acá en la ciudad de La Plata, ellos están gobernando acá, pero son oposición a nivel nacional. En su momento ellos decían que el peronismo no volvía más. ¿Vos creés que ellos van a volver? Mirá, yo no creo tampoco en esas definiciones lapidarias. Me parece que cuando entramos en una lógica de quién vuelve, quién no vuelve más, decide el pueblo a través del voto. Lo que sí hubo una soberbia muy grande por parte de Juntos por el Cambio, enorme, sobre todo cuando ganaron en todas las instancias, que esa soberbia, bueno, de alguna forma la pagaron con la derrota electoral de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires a los 4 años. ¿Ves? Ahí no se dio. La soberbia es una de las cosas de las que se acusó a Cristina cuando se perdieron las elecciones allá por el 2015. ¿Crees que fue así, que hubo un poco de soberbia por ahí?
No, mira, a Cristina se le acusó de muchísimas cosas y no de lo que verdaderamente, en todo caso, era el núcleo de la discusión, que es que hubo una enorme agresión, una gran concentración mediática que puso una puesta en escena muy fuerte para exponer o poner a un presidente como Mauricio Macri, muy falto de todo, la verdad que es uno de los peores presidentes que hemos tenido de la democracia hasta esta parte. Te lo diría pero mirá, por un montón de cosas, desde la formación, desde las políticas que llevó adelante. Y metieron, viste, el lobo con piel de cordero. En eso generaron, obviamente, un enorme zafarrancho, porque esos mismos medios que sostuvieron esa candidatura, obviamente que se vieron sumamente beneficiados con esa presidencia. Porque lo que hay que decir es, por eso uno habla de la concentración de la riqueza, es decir, el dinero que producimos como sociedad se lo llevaron algunos. Algunos fueron beneficiarios de eso. Y la verdad que Cristina, el verdadero lugar que ocupa en la historia, en todo caso, es esa condensación del pueblo, del campo popular, de poder poner un límite y un freno contundente a los sectores fácticos de poder, que son los que terminan digitándonos una buena parte de la vida, digamos, ¿no? Y muchas veces en el ocultamiento, digamos, en la oscuridad, lo cual les da mucho más poder. Es decir, es muy difícil hablar de los sectores empresariales y de los dueños de esas empresas con nombre y apellido y el dinero que se han llevado y que han fugado al extranjero a costa del hambre de nuestro pueblo. Y la pandemia, que nos puso a toda una situación mucho más vulnerable, porque somos vulnerables frente a un virus, somos vulnerables además frente a un problema de escala global y mundial, y necesitamos y requerimos cada vez más de la presencia del Estado para poder ayudar desde aquel comerciante, desde aquel sector productivo que no pudo producir por la pandemia, y por supuesto el eje central de la salud, que también dejó demostrado la necesidad que tenemos de que el Estado intervenga en la salud como un servicio y no como un bien. Bueno, todo eso, uno pensaba que los comunicadores o que por lo menos iban a hacer una suerte de paréntesis y no poner la discusión política tan exacerbada en términos partidarios y demás en lo que ha sido las vacunas, lo que ha sido la pandemia y las vacunas obviamente en eso. Y tampoco ahí lo pudimos ver, es decir, ahí ya está la mayor demostración cuando vos escuchás comunicadores asustando a la población para que se vacune primero, después asustándola porque se vacunó, después asustándola porque no van a venir las vacunas que están llegando, que de hecho ya las estamos produciendo, pero asustan. Bueno, evidentemente ahí no hay comunicadores o comunicadoras que estén ejerciendo su rol social, sino que está claro que estás hablando de gente que está siendo funcional a un interés empresarial, a un interés político partidario y que lamentablemente, porque generan mucho daño en esa, y han perdido todo sentido crítico, ¿no? Sí, se ha formado también, como bien decías vos, a causa de los medios de comunicación, de cómo influyen, una especie de Boca River entre oposición y oficialismo, que también te hacen por ahí distanciarte de algunas personas. ¿Vos has perdido amigos o familiares por la política? La verdad es que no lo he pensado, pero no. No, en términos personales no. Insisto, creo que con malicia, porque uno tiene diferencias políticas, ideológicas, con muchas personas, y a veces son muy profundas, ¿no? Son miradas, digamos, muy... Te lo pregunto también en relación a la definición que me diste de militancia, que me hablaste de las convicciones y eso, por ahí es posible que uno ahí se encuentre, tenga encontronazos con familiares o amigos. Mirá, yo trato siempre de... También las posturas de uno son como muy públicas, con las mías muy conocidas, y obviamente en el seno familiar y afectivo claramente que también. Trato siempre de poder dejar un pensamiento, una idea, y no de derribar, no me preocupo por derribar muros que están consolidados en todo caso con el enojo, ¿no? Es decir, eso es lo que hay que tratar de evitar, discutir con el enojo, porque a veces, y muchas veces ese enojo está siendo metido, fogoneado, por esto que te decía al principio, digamos, no por un Boca River, sino por sectores que están buscando preservar y acrecentar privilegios. Nosotros, por ejemplo,
de los 194 países que tiene el mundo, hay 12 que están en proceso de producción de vacunas. Somos de esos únicos 12. Bueno, no está eso en los medios como un orgullo, como una cuestión de lo que es el ser nacional argentino y la construcción de años de inversión en la educación, en el esfuerzo, etc. En este caso, además, concretamente, el apoyo de Cristina, por ejemplo, hacia un laboratorio cuando ella fue presidenta, que después termina avanzando en la posibilidad de producir vacunas. Me parece que esas son las cosas cuando uno empieza a dar cuenta que no hay este sentido o esta cuestión crítica que debería haber. Y lo que tenemos que hacer como sociedad y sobre todo quienes somos militantes, quienes discutimos permanentemente sobre todo el rol de aquello que está oculto y que nos quiere digitar la vida, también obviamente es charlar con la convicción, obviamente clara y contundente, pero sin entrar en ese enojo. A mí me parece que esa frase de que el amor derrota al odio es una definición de vida. Es decir, nosotros no podemos entrar fácilmente, por lo menos, en esa discusión porque tenemos un amor profundo por nuestro pueblo y eso es lo que nos lleva a una vocación de servicio, que es en última instancia el rol militante, ¿no? Hablemos un poco del Consejo. Por la pandemia, claramente las sesiones ahora se están llevando ya hace un tiempo de manera remota. Vos sos joven, calculo que no has tenido problemas para la tecnología, pero ¿te costó igual adaptarte al cambio? Sí, igual más allá de manejar algo, es difícil porque además en el debate, ¿no? Ciertas cuestiones a través de una pantalla tienen otra impronta. Supongo que hay algunos que están muy acostumbrados a las pantallas, pero los que somos más coloquiales, de brindarnos, digamos, en la discusión, porque de verdad uno cree que de la discusión sana y genuina se pueden construir cosas enriquecedoras, ¿no? Pero no es lo más relevante. Me parece que lo más relevante, más allá de la técnica que estamos utilizando, sigue siendo la falta de una impronta en un Consejo Deliberante mucho más acorde a la demanda y la necesidad que está atravesando la Ciudad de La Plata. O fíjate que nosotros, ya te lo digo como los vecinos, digamos, como ciudad, tuvimos una subejecución presupuestaria en el área de salud y esa rendición de cuentas, que es algo, yo creo que porque es inevitable pasa por el Consejo, porque también la sensación que uno tiene es que el intendente Garro dista mucho de reconocer en términos institucionales y democráticos lo que significa el cuerpo deliberativo. No es un lugar, no es una oficina más, como decimos siempre nosotros del Ejecutivo. Y a veces quieren funcionarlo o hacerlo funcionar de esa manera. Y por fuera del Consejo, hablando de tecnología, ¿cómo te llevas con eso? ¿En tu casa mirás algún streamer, youtuber? No tanto como eso. Por lo menos no sigo ningún youtuber. ¿El Kun Agüero tampoco? ¿El Kun Agüero tampoco? Las series, digamos, como la mayoría. Ya tengo hijas tengo una hija de 13 años que por ahí sigue un poco más, y la de 8 también, digamos, son un poquito más de estar conectadas frente. De hecho, ya viste que hay redes sociales como más nuevas, digamos, más que utilizan más ellas, ¿no? Claro, no, todavía no te animas por ahí. No es que no me anime. No sigo un youtuber, digamos, no tengo no es algo que me atraiga. Puedo ver algo puntual o particular porque lo veo con ellas, digamos, ¿no? Ahora estoy viendo, por ejemplo, videos estamos viendo de garras de gallos que tienen algunas cosas que están entretenidas. Pero bueno, lo veo con ellas, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es tu preferido? Vos. Sí. Digamos que tenés que elegir a alguien, a 3 personas, mejor dicho, para que forme parte de tu equipo político. Pero tiene que ser de otros partidos. Esto es un supuesto. Y te voy a decir, tiene que ser un asesor de comunicación, un asesor técnico y por ahí un rosquero, digamos. Y no sé, la verdad es que no lo tengo pensado, honestamente. En realidad también tiene que ver con que trabajamos mucho en equipo. Entonces también uno ya... Nómbrame uno. ¿Eh? Nómbrame uno. Pero no lo sabría honestamente, porque también tiene que ver con que el trabajo que uno lleva adelante, y esto, yo sé que la pregunta iba para otro lado, pero bueno, con total honestidad te lo digo. El trabajo que llevamos adelante en términos políticos tiene que ver con la construcción de muchos compañeros y compañeras que venimos pensando, discutiendo, trabajando, poniendo el hombro,
Entonces también, viste, pensar de otro equipo, del otro equipo te puedo decir que obviamente que veo ciertas cosas, o definiciones sobre todo, del oficialismo municipal, si te referís a eso, que uno entiende que hay una inteligencia política atrás, digamos, ¿no? Por ejemplo. Me parece que hay un actor interesante, en términos de inteligencia estoy hablando, ¿no? Después las definiciones que llevan adelante son otra cosa, pero es claro que Marcelo Leguizamón cumple un rol, por lo menos, cuanto menos, de territorializar un poco un municipio que pensá que desde que asumieron, vallaron todo, pusieron seguridad en la puerta del Palacio Municipal y no salen. Digamos, hay muchos funcionarios que no salen a la calle y cuando salen, salen para una foto pensada. Yo te lo digo concretamente, la primera figura, el intendente. Digamos, no es una persona que uno vea transitando la ciudad. No, y la verdad que yo disto mucho, uno dista mucho de pensar la política así. La ciudad de La Plata es mucho más grande, es más rica, tiene una riqueza por la diversidad de las personas que la habitan, ¿no? Diversidad de trayectorias, recorridos individuales, culturales, deportivos, etcétera, artísticos, que te permite poder reconstruir un sueño o generar un sueño colectivo mucho más grande y mucho más generoso que, insisto, el sueño de unos poquitos y la pesadilla de unos cuantos, que es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Nano, muchas gracias por venir. No, gracias. Te agradezco mucho.